Olivia Michelle se encontraba en la cima del mundo. Las luces brillaban intensamente sobre ella, pero en su interior, la oscuridad acechaba. Desde pequeña en Colima, había sido moldeada por la expectativa de ser perfecta. Cada paso, cada sonrisa era un reflejo de lo que otros esperaban. Pero, ¿a qué costo? En 1955, su debut en el cine la catapultó a la fama. Las revistas la adoraban, los fans la idolatraban. Sin embargo, tras el glamour había un vacío. La presión de mantener esa imagen perfecta la consumía. Las noches de insomnio se multiplicaban, y las sombras de su infancia la perseguían. La voz de su madre resonaba en su mente. Nunca debes fallar, Olivia. Un día, mientras revisaba su correo, encontró una carta que cambiaría su vida. Era de su hijo, José María. Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. No puedo más, mamá. El mundo de Olivia se desmoronó en un instante. La fama, que una vez había sido su salvación, ahora se convertía en su condena. Se sentó en el suelo, la carta temblando en sus manos. ¿Cómo había llegado a este punto? Había sacrificado tanto por su carrera. Pero, ¿qué había ganado realmente? La culpa la invadió. ¿Era una madre fallida? La pregunta la atormentaba. La imagen de su hijo, pequeño y vulnerable, la perseguía. ¿Cómo pudo dejarlo ir? Las luces del set de filmación ya no brillaban. La risa de los fans se desvanecía. Todo lo que había construido parecía un castillo de naipes. La fama no llenaba el vacío que había dejado su ausencia. En su mente, un eco resonaba. ¿Valió la pena? Olivia se levantó, decidida a encontrar respuestas. Pero, ¿qué pasaría si el camino hacia la redención la llevara a enfrentar sus propios demonios? La búsqueda de su hijo se convertiría en un viaje hacia su propia alma. ¿Podría reconciliarse con su pasado y salvar lo que quedaba de su futuro? La pregunta flotaba en el aire, pesada y ominosa. ¿Podría Olivia Michelle, la estrella brillante, encontrar la luz en su propia oscuridad? Olivia miraba por la ventana. El sol se ocultaba tras las nubes grises. Su hogar, una vez lleno de risas, ahora parecía un eco de lo que había sido. Sus obras resonaban en teatros, pero en casa, el silencio era abrumador. Olivia se sentía invisible, como una sombra que se desvanecía en la luz del éxito de su marido. Cada aplauso que él recibía era un golpe en su corazón. ¿Por qué no podía compartir su alegría? ¿Por qué su felicidad se sentía como una traición? La pregunta la atormentaba. Se sentía atrapada en un laberinto de emociones, donde el amor se mezclaba con la envidia. La admiración que una vez sintió por él se transformaba en resentimiento. Pero el verdadero dolor llegó con su hijo. Un día, sin previo aviso, él decidió marcharse. Llevó consigo no solo sus pertenencias, sino también el sentido de pertenencia de Olivia. La traición de su hijo la dejó desolada. ¿Cómo podía un hijo despojar a su madre de su hogar? La angustia la consumía. Se sentía como si estuviera perdiendo todo lo que había construido. Mientras revisaba viejas fotos, un recuerdo la golpeó. Su hijo sonriendo, pequeño, lleno de sueños. ¿Dónde se había perdido ese niño? La culpa la invadió. ¿Había fallado como madre? La pregunta la perseguía, como un fantasma en la oscuridad. Una noche, mientras el viento aullaba afuera, Olivia decidió buscar respuesta. Abrió el viejo baúl familiar, un relicario de secretos. Entre cartas y objetos olvidados, encontró un diario. Las páginas estaban llenas de confesiones, revelaciones sobre su familia que nunca imaginó, oscuras verdades que desafiaban todo lo que creía saber. El corazón le latía con fuerza. Cada palabra era un golpe. ¿Qué había hecho su esposo? ¿Qué secretos había guardado? La traición no solo venía de su hijo, sino de la persona que más amaba. La tensión creció, como una cuerda a punto de romperse. Olivia se sintió atrapada entre el amor y el odio, entre la lealtad y la traición. La noche se volvió interminable.
Las sombras danzaban en las paredes, reflejando su tormento interno. ¿Podría perdonar? ¿Podría reconstruir lo que se había roto? La lucha dentro de ella era feroz. La búsqueda de la verdad la llevaría a un destino inesperado. La vida nunca volvería a ser la misma. Olivia se sienta en la penumbra de su sala. El silencio pesa como una losa. Su mente es un torbellino de recuerdos. La risa de su hijo resuena en sus oídos, pero también el eco de su traición. ¿Cómo pudo llegar a esto? La culpa la consume. Cada latido de su corazón es un recordatorio de su fracaso como madre. Recuerda su infancia, llena de sueños y expectativas. La actuación era su refugio, un mundo donde podía ser quien quisiera, pero esas ilusiones se desvanecieron cuando se convirtió en madre. Las expectativas de ser perfecta la atraparon. ¿Por qué no pudo proteger a su hijo de sus propios errores? La pregunta la atormenta. ¿Es el amor incondicional suficiente para perdonar? La imagen de su hijo, pequeño y vulnerable, aparece en su mente. Ella lo abrazaba, prometiéndole que siempre estaría a su lado. Pero ahora, esa promesa se siente como una traición. La decepción la ahoga. ¿Debería dejarlo ir? La idea de perderlo para siempre la paraliza. Pero, ¿qué significa realmente el perdón? ¿Es un acto de amor o de debilidad? Olivia se levanta y camina hacia la ventana. La lluvia cae. Cada gota es un susurro de su dolor. Mira hacia afuera, donde el mundo sigue girando, ajeno a su tormento. La lucha interna se intensifica. Siente que su corazón se parte en dos. Por un lado, el amor que siente por su hijo. Por otro, el resentimiento que la consume. La culpa la empuja a buscar respuestas. ¿Por qué no pudo verlo venir? ¿Por qué no pudo salvarlo de sí mismo? Las sombras de su pasado la acechan. Las decisiones que tomó, las oportunidades que dejó pasar. Cada una de ellas la lleva a este momento, a este dilema desgarrador. Olivia se pregunta si el perdón es un regalo o una carga. ¿Puede realmente perdonar a alguien que ha herido su alma? La lucha se convierte en un espejo de la experiencia de muchas madres. La presión de ser perfectas, de no fallar. La realidad es que el amor no siempre es suficiente. Las lágrimas caen por su rostro. La tormenta dentro de ella es más feroz que la que azota al exterior. ¿Qué camino elegirá? ¿Perdonar y arriesgarse a ser herida de nuevo? ¿O dejarlo ir y vivir con el dolor de la pérdida? La decisión la consume, y el tiempo se detiene. Olivia se sentó en la mesa de la cocina, la luz del atardecer filtrándose a través de la ventana. La carta, arrugada y amarillenta, reposaba frente a ella. Su corazón latía con fuerza. Las palabras de su hijo resonaban en su mente, cada línea un eco de su propia historia. Mamá, la fama me ahoga, no sé quién soy. El peso de esas palabras la aplastaba. Recordó su juventud, los sacrificios que había hecho. Se había entregado por completo a su carrera, dejando atrás sus sueños. ¿Había hecho lo correcto? La presión de ser la mejor la había consumido. Ahora, su hijo enfrentaba la misma tormenta. ¿Cómo había llegado a esto? Las expectativas familiares eran una carga pesada. Olivia había querido que su hijo tuviera éxito, que brillara. Pero, ¿a qué costo? La carta revelaba su lucha interna, su deseo de ser libre. Siento que nunca puedo ser suficiente. Cada palabra era un puñal en su corazón. Olivia cerró los ojos, recordando las noches en vela, las decisiones difíciles. Había renunciado a su felicidad por un ideal. ¿Era eso lo que había transmitido a su hijo? La culpa la envolvía como una sombra. ¿Cómo podía entender su sufrimiento si no había enfrentado el suyo? La revelación de que su hijo también era víctima de las expectativas familiares la golpeó con fuerza. Se sintió atrapada en un ciclo de dolor. Podía romperlo. La lucha de su hijo era un espejo de su propia vida. La fama, el éxito, todo parecía vacío sin autenticidad. Olivia tomó la carta entre sus manos, sintiendo la textura del papel. Era un símbolo de su conexión, pero también de su desconexión.
¿Podría encontrar la paz en medio de este caos? La pregunta la atormentaba. La lucha por entender a su hijo se convertía en una batalla interna. Las lágrimas comenzaron a brotar. No solo por su hijo, sino por ella misma. La búsqueda de aprobación había sido su prisión. Ahora enfrentaba la posibilidad de redención. Podría perdonarse y, al mismo tiempo, perdonar a su hijo. La respuesta parecía lejana, pero la esperanza comenzaba a asomar. Olivia respiró hondo, sintiendo la brisa fresca entrar por la ventana. Tal vez, solo tal vez, había una salida. Una oportunidad para sanar. La carta era el primer paso. La conexión que tanto anhelaba estaba al alcance, pero requería valentía. ¿Estaba lista para enfrentar su verdad? Olivia se encontraba en la penumbra de su habitación. El silencio era abrumador. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando su tormento interno. Había pasado años atrapada en el dolor, en el rencor que la consumía. Su hijo, el amor de su vida, había sido la víctima de sus decisiones. ¿Cómo podía perdonar lo imperdonable? Esa pregunta la atormentaba cada día. Miró una foto de él, sonriendo, lleno de vida. Su corazón se rompía al recordar los momentos felices, pero también recordaba las lágrimas, las noches sin dormir, el vacío que dejó su ausencia. Era posible sanar esas viejas heridas. La lucha entre el amor y el odio la desgastaba. Sabía que el perdón no era solo un regalo para su hijo, sino también para ella misma. Decidió que era hora de enfrentar su dolor. Se vistió con determinación. Cada prenda era un paso hacia la reconciliación. Caminó hacia el parque donde solían jugar juntos. El aire fresco le llenó los pulmones, pero su corazón latía con fuerza. ¿Qué diría? ¿Cómo podría explicarle todo lo que había pasado? La ansiedad la invadía, pero sabía que debía intentarlo. Al llegar, vio a su hijo sentado en un banco, absorto en sus pensamientos. Su rostro era una mezcla de tristeza y esperanza. Olivia sintió un nudo en la garganta. Se acercó lentamente. Cada paso era un desafío. Las palabras se agolpaban en su mente, pero el miedo a ser rechazada la paralizaba. ¿Y si él no quería escucharla? ¿Y si el rencor era más fuerte que el amor? Finalmente, se detuvo frente a él. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lo siento, murmuró, su voz temblaba. He estado tan perdida. Su hijo la miró, y en su mirada había una mezcla de dolor y comprensión. El silencio se hizo pesado, pero en ese momento, Olivia sintió que el amor comenzaba a sanar. La conexión que habían perdido empezaba a renacer. ¿Podría el perdón ser el puente hacia un nuevo comienzo? La respuesta estaba en el aire, flotando entre ellos. Olivia sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesta a recorrerlo. La redención era posible, y el amor, su guía.